tardes, ¿cómo estamos? Les saludo con mucho gusto. En la voz les saluda su amiga Olga Loya y estamos transmitiendo una vez más desde la cabina de la XEQN, la voz del Valle, la voz de la diversidad. Bienvenido sea usted a su programa Noticiero Cultural. En esta tarde tenemos la presencia también de mi compañero Carlos Sandoval. Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Emocionado por otra vez estar aquí con ustedes. Y pues vamos a comenzar, ¿no? Claro que sí, un poquito ronco te escucho, Carlos. ¿Cómo Sí, anda esa salud? Ya nos pegó los climas tan extraños que solemos tener aquí en San Quintín. Primero tenemos calor, luego viento, luego tierra, pero así como está extraño el clima, la verdad es que amamos con toda nuestra alma nuestro querido San Quintín. Claro que sí, y también tenemos a una personalidad de aquí del Valle, una personalidad invitada muy especial para nosotros porque ha estado colaborando muy de cerca con la Secretaría de Cultura, Delegación San Quintín. Últimamente ha estado realizando algunos talleres, bueno, un taller que llevamos y próximamente se va a impartir uno más. Talleres sobre herbolaria y, bueno, cataplasmas, así le pusimos al taller. En esta tarde está con nosotros el maestro Rafael López Rendón. Buenas tardes. Buenas tardes, maestra Olga, Carlos, gracias por invitarme y por estar pues, pendientes de las actividades que vamos a realizar el día viernes. Claro que sí, gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, dije Rafael, pero es Melchor Rafael, entonces, ¿cómo le gusta más que le digan, Melchor o Rafael? Es un trauma que traigo desde la infancia, de joven, cuando era yo puberto, me gustaba que me dijeran Rafael, no me gustaba el nombre de Melchor, Ajá. nombre de mi papá, y Rafael, pero no, ya, ahora me gusta más Melchor. Bueno, sí. Es que también por la medida que uno va creciendo va cambiando su forma de pensar, ¿no? Es como decir a mí, pues yo me llamo Carlos Eduardo, entonces toda mi vida no me acostumbrándome a Eduardo, y dicen, no, es que Carlos se escucha más elegante, más como que licenciado Carlos o locutor Carlos, aquí estamos, ¿no? Pero ya cuando vas cambiando, vas creciendo, simplemente llegas a un punto en el que ya no te importa cómo te llames, ¿sabes? Con que sepas que eres tú realmente lo que realmente importa. Claro, fíjate que yo tengo también dos nombres, Olga, Elena, y bueno, como yo amaba mucho a mi abuela Elena, en paz descanse, pues a mí me hubiera gustado que se acostumbraran a decirme Elena, pero pues me dicen Olga, me dicen Norma, me dicen Gloria, entonces por todas formas entiendo, ¿no? Así que quiero compartir con ustedes una breve semblanza para que ustedes conozcan quién es la persona que está con nosotros en esta tarde. Voy a platicarles acerca de la biografía de Melchor Rafael López Rendón. Él es nacido en el estado de Oaxaca. Desde niño estuvo muy relacionado con los temas de salud y la medicina, ya que su padre fue médico alópata normal. Dos tíos y una tía también se dedicaban a la medicina tradicional y natural. Sin embargo, antes de realizar estudios relacionados con la medicina, estudió ciencias de la comunicación. Trabajó durante varios años en diversos medios de comunicación impresos, en radio y televisión. Durante 4 años estuvo como director de varias estaciones de radios comunitarias en los estados de Oaxaca y Puebla. El amor a la medicina siempre ha estado presente en la vida de Rafael. Se ha decidido por realizar también estudios relacionados a la medicina natural o alternativa. Tiene estudios también como naturópata por el Instituto de Terapias Alternativas de Guatemala, de la República pues de Guatemala, y ha cursado estudios en medicina tradicional mexicana y herbolaria en la Escuela de Medicina Tradicional Tlahui de Cuernavaca, Morelos. Ha cursado estudios de homeopatía en el Instituto Hamfred de Guadalajara, Jalisco. Y bien, además ha abordado muchísimos temas acerca del conocimiento científico, de la anatomía humana y muchísimas cosas más que tiene para compartir con nosotros nuestro invitado especial del día de hoy. Rafael, bueno, pues la primera pregunta de la entrevista era de dónde es usted originario, pero bueno, ya lo dijimos, es originario del estado de Oaxaca. Cuénteme un poquito acerca de ese entorno natural en el cual usted creció y por lo cual creo yo que se originó ese amor por lo que es la medicina tradicional. Sí, le voy a responder dos en uno, maestra Carlos. Sí. Como ya comentó usted, soy originario de Oaxaca, de un lugar que se llama Semietla, Cotepec.
es más conocido el distrito que se llama Santiago Xuxtlahuaca, la zona mixteca. Ujú. Mi pueblo todavía tiene el régimen de usos y costumbres en cuanto a partidos políticos, al régimen político se llama. Sí. Todavía se rige bajo el sistema de usos y costumbres. Ujú. Las autoridades son elegidas bajo esa norma Ujú. de que el pueblo elige. Ahí no hay partidos políticos, sino que se hace Es una el mismo asamblea pueblo. Ujú. y el pueblo elige, no las autoridades. Entonces es un pueblo muy bonito, que como decía yo hace ratito, cuando somos jóvenes, no sé a ustedes, pero a mí en lo particular de joven, la verdad me daba vergüenza mi pueblo, porque decía es un pueblo muy triste, muy simple, pero con el paso de la experiencia de la vida le fui agarrando el amor y el sentido verdadero, ¿no? De la valía de mi pueblo. Y como bien dice usted, es un entorno natural donde me acuerdo que a pesar de que mi padre era médico, él nos inculcó la siembra del maíz. Tenía unos terrenos de siembra de maíz y lo que es la dieta de la mazorca, le llaman ahora, ¿no? Que se está poniendo de moda. ¿Qué es Exactamente. la dieta de la mazorca? Bueno, pues está la milpa, Ujú. está la mazorca, obviamente, se siembra a la par, se siembra calabaza, frijol. Ujú. Entonces, en realidad es la dieta de la mazorca, ¿no? Lo que es la Ok, sí. calabaza, el frijol, y algunas otras cosas que se pueden sembrar, algunas verduritas, pero en realidad es la La mazorca, mazorca. Ujú. el frijol, la calabaza, es lo clásico que se acostumbra a sembrar allá donde yo soy Ujú. originario. ¿Para consumo o también es para venta? Sí, no, generalmente para autoconsumo. Entonces él pues sembraba para eso y me llevaba al campo Ujú. a regañadientes porque pues he de confesar que no me gustaba mucho al principio. Ujú. Íbamos a cortar, allá se le llama el término de cortar leña, Ujú. ir a traer leña al monte, pues, ¿no? Ujú. No había estufas de gas, o sí había, Para pero las no era hornillas. muy Ujú. común. Entonces, en realidad era cocinar con leña. Entonces Ujú. íbamos al monte, le decían allá, ¿no? A las Ujú. montañas, aquí le Ujú. llaman Al al cerro. cerro, dicen aquí, Ujú. allá le llamamos al monte a Ujú. traer leña. Ujú. Y al estar en contacto con el monte, pues había plantas, ¿no? Plantas Ujú. medicinales, frutas de ahí, de la naturaleza, que Ujú. vamos, que crecen de forma natural y uno las aprovecha. Claro. Entonces, Ujú. yo creo que ahí es como, pues traigo, ¿no? Inherentemente, tal vez en la niñez no lo valoré, pero yo creo que ahí estaba la semilla de que me agrada lo natural y ahora con el paso de las experiencias de vida que he tenido y lo que he estudiado, pues ahora le tengo el verdadero amor a lo que significa ese entorno. Ujú. Algo que me gustaría preguntarle directamente, nos está explicando un poquito de cómo surgió todo esto, ¿no? Cómo surgió el amor, pero lo que a mí me gustaría preguntarle más que nada, ¿qué fue lo que le inspiró simplemente a dedicarse a lo que es? A lo mejor simplemente pues irnos por lo que ha vivido, por su familia, pero ¿qué es lo que lo lleva a usted a todo esto? ¿Qué fin tiene o cuál es lo que más a usted le llena como persona? Sí, una de las cosas que me frustró, que me llevó a estudiar esto, mi papá era médico de los normales, como se le llama. Tuve familias, hermanos de él, eran mm, curanderos, se puede decir, Ujú. practicantes de la medicina natural. Mi tío que vivía ahí en el pueblo era curandero, en los títulos, lo miramos en el taller que tuvimos, en los títulos de quien se dedica a la medicina tradicional. Se le llama curandero. Hay títulos, ¿no? Entonces el Sí. curandero es el máximo, como Ujú. un internista, digamos, ¿no? Ujú. Y un tío que era también más o menos hierbero, él estaba en la Ciudad de México, él practicaba mucho en la Ciudad de México, fue muy famoso en Ciudad de México, en Nezahualcóyotl, viví un tiempo con él. Mi papá, una tía que también se dedicaba a las limpias sobre todo, a la brujería, como le dicen, ¿no? En Ah, ¿de realidad eran veras? las limpias, Qué el padre. adivinar las cartas y eso, ¿no? Sí. Sí. Mi papá, pues ya lo dije, era médico alópata, él estudió de hecho en Estados Unidos, en Washington, me comentaba. Él falleció cuando yo tenía 8 años, entonces me marcó Carlos, porque Ujú. yo no entendía por qué él siendo médico murió de diabetes. En esa época, les hablo de hace 30 años más o menos. Ujú. Eh, la diabetes recién se conocía y yo no, después con el paso de los años, yo digo, bueno, es que es el doctor, se supone que él sabía por qué se murió, por qué no se curó, por qué no se cuidó, en fin. Ujú. Entonces, cuando quise estudiar,
me di cuenta, tal vez suena crítica, pero conforme vayamos platicando no lo es en realidad. Si lo vemos de una perspectiva amplia, sin sesgo hacia un lado a otro, la medicina alopática o normal, como le llama, la carrera pues de medicina natural, perdón, de médico general, como Sí. se le llama, Ujú. se centra mucho en la cuestión, entre comillas, científica, ¿no? En la fisiopatología, en la anatomía, en el estudio de los órganos, de los tejidos, pero no aborda casi nada de las causas, menos de la prevención. Es decir, todo se quiere, insisto, no es una crítica, ¿no? Yo así lo veo desde mi perspectiva, a veces se quiere resolver todo con cirugía. Tenemos un problema de vesícula, pues cirugía y que se quite y se acabó. Ujú. Y entre comillas se acabó el problema, ¿no? Pero cuando vamos a las causas, ¿por qué se enfermó esa vesícula? Pues encontramos que hay un trastorno, hay un problema del estilo de vida, del estrés, todo lo que promueve o promulga la medicina naturopática o natural. Y ahorita lo vamos a ir platicando. Entonces, ahí creo donde me decidí a estudiar, no como médico general, sino como homeópata, naturópata, después estudié homeopatía, pero naturópata porque yo quería ir como más a fondo, pues. Ok. Tal vez a raíz esa tristeza o ese trauma, ¿no? Que De la yo sentí. pérdida Ujú. de su padre, ¿no? Y pues por una enfermedad que quizá pudo haber sido menguada a través de la misma medicina o del conocimiento que él tenía, ¿no? Y lo sigo platicando con la gente que atiendo, que platico con ellos en la medicina natural, ¿cómo se le llama? Se promulga la naturopatía, es una especialidad que está dentro ahora de la medicina alternativa, o así se considera, está tristemente catalogado todavía en ese sentido. Ujú. Promulga la curación natural del organismo o del cuerpo. Ujú. Y los médicos nomás dicen, eso es una tontería, no es cierto. Ujú. Bueno, entonces una tontería sería desconocer el sistema inmunitario, ¿verdad? Porque científicamente en la medicina normal o alopática, pues, Ujú. se tiene reconocido que tenemos un sistema inmunitario. Tenemos Claro, las sí, células, sí, sí. los glóbulos blancos, las células B, los linfocitos T y los anticuerpos. Sí. Entonces, ¿eso de dónde viene? Pues, digo, es de nuestra naturaleza inherente, ¿no? Del Sí, ser humano. sí, del ser humano, el Entonces, organismo, ¿no? claro, entonces la naturopatía promulga eso, que se Ujú. fortalezca nuestros sistemas de curación natural del Ujú. organismo. Ujú. Hablando de nuestro organismo como tal, ¿no? Ahora ya si hablamos a factores, pues entra el estilo de vida, un estilo de vida saludable, La alimentación, el técnicas, ejercicio. el estrés, la medicina Ujú. higienista, que ya es Ujú. una línea también de la medicina donde se promulga pues mucha higiene para evitar los contagios, Ujú. las epidemias o pandemias, ¿no? O Ujú. la propia Los enfermedad. virus. Ujú. Ajá. Entonces, yo creo que eso fue el interés, Carlos, de enfocarme más a esto, porque dentro de mi mente yo quisiera realmente promover una curación de fondo, porque, insisto, mi frustración de mi padre es, a pesar de que él sabía, tal vez no tenía los conocimientos de la prevención, otras cosas, en fin, o él también su carácter no le ayudó y Ujú. él tomaba mucho refresco y no dejó de tomar refresco hasta su último día de su vida. Ujú. Entonces, tal vez fue, ¿no? Es cosas que me marcaron. Sí, porque aún así, digamos, con, no sé, con una medicina tradicional como nosotros ahorita la conocemos, porque en los tiempos pasados era de que la medicina naturista era la normal, ¿no? Ujú. De que estabas ronco, tenías algo, un té con algo, o sea. Pero ahorita, ¿cómo vemos lo normal? Una pastilla, una inyección, Ujú. ir al Un médico que te jarabe o revise algo. desde muy dentro, pero no siente que a veces se complican demasiado, o sea, de que a veces la explicación es tan sencilla o es tan sencillo el problema, pero te quieren poner demasiados trabas o simplemente un asunto tan grande para algo tan pequeño. Pues son preguntas, como sencillas, pero que Difíciles de difícil de responder. responder porque, Carlos, platicábamos fuera del aire, como se dice aquí en la radio, Ujú. que la medicina natural, yo antes creía que era una medicina exclusiva de México. Yo así lo creía, la verdad, ingenuamente. Medicina indígena también se le llama, ¿no? Entonces, yo pensaba que era tontamente, exclusivamente de México. Ya cuando empecé a estudiar, pues no. En realidad la medicina, como bien decías, Carlos, es algo que viene desde los inicios de la humanidad,
que está presente pues en el ser humano desde que van descubriendo, la humanidad, ¿no? Las propiedades también. La medicina tradicional india es de la que se considera la más longeva, de la Ayurveda, por ejemplo, es lo más conocido. La medicina tradicional china, una de sus técnicas más conocidas es la acupuntura, por ejemplo, y la medicina tradicional mexicana tenemos el orgullo de estar entre las primeras medicinas tradicionales. ¿Qué pasó con lo que preguntabas, Carlos, a dónde voy? Que se descubrió, de hecho en el taller lo presenté, los 3 hitos importantes: el descubrimiento de la vacuna, el descubrimiento de la aspirina, el descubrimiento de los antibióticos. Y eso no tuvo la culpa la medicina, Carlos. Yo siento que la culpa no la tiene la medicina, es obviamente valiosísima, yo no estoy en contra. Hay homeópatas o naturópatas o gente que se dedica a la medicina tradicional que está en contra de todo eso. Yo no estoy en contra, al menos en el instituto yo estudié, nos manejan una visión integrativa, ¿no? De no negar la ciencia, al contrario, aprovecharla, ¿verdad? Los descubrimientos y todo para beneficio de nosotros. Entonces, a partir de esos descubrimientos, pues fue benéfico, pero son, por ejemplo, el antibiótico. Hablamos del principio, la vacuna, pues es para prevenir infecciones, ¿no? Estimulamos nuestro sistema inmunitario para generar anticuerpos. En fin, más o menos sabemos, creo la mayoría, ¿no? Cómo es el sistema de las vacunas. Pero ¿qué pasa? Si yo tengo malos hábitos higiénicos, pues me voy a estar reinfectando constantemente. Tengo personas que han tenido con problemas de vías urinarias, por ejemplo, que no tienen el cuidado del aseo, de los baños públicos. Sobre todo a mí me da pavor ir a los baños públicos. Los baños públicos, pues ahí entra gente que no sabemos qué infecciones tenga. Claro. De lo que se llama, en la medicina tradicional se llama mal de orín. Sí. En realidad viene a raíz de infecciones de vías urinarias. Sí. Y cuando hablamos de infecciones, pues son múltiples infecciones, de las más conocidas y que da miedo: la gonorrea, la sífilis, micoplasmas, en fin, muchas infecciones, ¿no? Entonces, si yo tengo malos hábitos, pues voy a seguir, a pesar de que yo tome medicinas, antibióticos, me voy a seguir reinfectando. Y entonces cuando damos el antibiótico, que pues sería para eso, y le hablamos a la persona, tenga hábitos de cuidados higiénicos, pero la persona se niega, es el problema. Como pasó con mi padre, pues es decir, no tenemos la suficiente fuerza de voluntad, nos cuesta cambiar los hábitos, y seguimos con los mismos patrones de conducta. Y a seguir con los patrones de conducta, seguimos lastimando nuestro cuerpo, ¿verdad? Entonces es por eso que, entre comillas, las medicinas pues son maravillosas, pero hemos caído en la actualidad, creo yo, decía yo que estamos en el taller, estamos en la época de la inmediatez, ¿no? Ahora con el internet, que es maravilloso, las tecnologías, pero quiero graduarme ya, quiero tener un carro nuevo ya, quiero tener una casa nueva ya, quiero conquistar a una mujer ya. Quiero adelgazar ya y quiero aliviarme ya, ¿no? Entonces, lo más pronto, lo más rápido, en lugar de hacer un tratamiento, utilizar medios alternativos también, pues nos vamos a la cirugía, ¿no? Que es lo más inmediato. Y sobre todo, hablando de situaciones económicas, pues lo más recomendable también, o lo más conveniente para el medio de la medicina, ¿no? ¿Por qué? Porque pues ahí se beneficia desde cuando no son instituciones de salud públicas, se beneficia el internista, se beneficia el anestesista, el médico cirujano y toda esa parafernalia que se hace en torno a una cirugía, cuando uno la tiene que desembolsar. Y bueno, por ejemplo, yo tengo un conocido que padecía mucho del dolor de piedras en los riñones. Cada rato estaba internado por el dolor, le ponían pues medicamento muy fuerte para el dolor, sedantes, también no sé. El caso es de que ya estaba él programado pues para una cirugía, pero pues tenía como mucho terror de estar, padece como de ansiedad también. Entonces dice, no, es que no voy a soportar estar en la cama tanto tiempo en un lugar que no sea mi casa, y pues así como que estaba entrando en pánico. Entonces alguien le habló de el agua de piña. Le habló del agua de piña y le dijo, ¿sabes qué? Pues como agua de uso empieza y eso va a desbaratar las piedras. Tiene como 12 años que pasó de ese problema, no se le ha vuelto se le desbarataron pues las piedras que tenía en el riñón, ¿no? Y él siempre da su testimonio en ese sentido de que no siempre la cirugía sí es lo más inmediato, te alivia, pero también es más costoso
y también tenemos que tener en cuenta que hay otras alternativas y que la medicina, la misma fruta, los vegetales pueden ayudarnos, siempre y cuando no sea un caso de extrema urgencia, ¿no? Que ahí sí, bueno, pues a lo mejor no hay nada más que hacer y vamos a pues solicitar una intervención. Igual que además existe un riesgo de que pueda volver, ¿no? No siempre puede haber de que con la medicina tradicional, con una cirugía, al 100% vaya a existir, sino de que por nuestros malos hábitos, simplemente por cuestiones de la vida, eso mismo puede volver otra vez. Ujú. Sí, a veces se olvida a los médicos, insisto, no es una crítica, no es un sentir que yo he percibido a lo largo de que he ejercido esto y antes, que en la medicina tradicional del sistema del gobierno, no solo de ahorita, sino Ujú. décadas atrás, se ha implementado un sistema donde, eh, pues, insisto, como bien decía Carlos, a veces la inmediatez, a veces no se toma en cuenta los riesgos y se olvida de una frase muy famosa de Hipócrates, que se considera el padre de la medicina moderna, ¿no? Exacto. Y podemos hablar, debatir y decir tantísimas cosas, Carlos, maestra, pero decía clarito, que tu medicina sea tu alimento y que tu alimento sea tu medicina. Podemos hacer talleres, conferencias, desgarrarnos Programas de vestiduras, radio. programas de radio, programas de televisión, tantas cosas y debatir y entre médicos normales y tradicionales y, en fin, debatir. Pero en realidad, si somos concienzudos, yo creo que en eso se reflejaría la salud verdadera. Esa es la clave, pues, de la salud verdadera. Entonces que Sí. todo depende de nosotros al final de cuentas, ¿no? Sí, 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 porque como ya decía yo al principio, lo que me llamó de la medicina naturopática o la carrera de naturopatía es que su promulgación principal, digamos, es que se dedica a promover, a estimular, a armonizar nuestros sistemas naturales de defensa. Ujú. Sería como principal herramienta, pero como ya les decía, ¿no? Hay eh, más cosas que tenemos que hacer y hay algo ahí que cuesta, maestra Carlos, porque, y les decía yo, lamentablemente, yo me doy cuenta con las personas que atiendo que cuesta mucho porque estamos acostumbrados, nos hemos acostumbrado a un estilo de vida y a veces la gente dice, es que es muy difícil, a veces se sincera conmigo, es que a veces es difícil y que, o a veces al principio, ¿cuánto tiempo voy a tardar con X tratamiento? No, pues tiene que tomarlo, por ejemplo, si tienen hígado graso, no, pues tiene que tomarlo 3 meses, 6 meses, dependiendo, ¿no? Si ya la gente tiene cirrosis, una enfermedad avanzada del hígado, pues mire, un año. ¿Tanto tiempo? Ujú. O sea, como que, ¿tanto tiempo? Sí. Y hay gente que a veces es diabética y le digo, mire, tiene que tomar X, yo le recomiendo algunas plantas medicinales o ahorita pues ya hay tratamientos en forma, en fin. Un año también, ¿no? Por ejemplo. Ujú. Igual, tanto tiempo. Pero tenemos tanto tiempo también echándole al costal Pero fíjese, que duramos mucho tiempo enfermándonos, ¿no? Y para Sí. curarnos se nos hace demasiado tiempo que se pero invierte. fíjese lo que les comento, maestra, perdón, ¿qué prefiere? Le digo a la persona. Un año donde usted tendría la posibilidad, adoptando todas las medidas y todo lo que estamos platicando aquí, y no solo que las implemente ahorita, sino ya de por vida, que sea un estilo de vida, ¿qué preferiría usted? ¿Un año de esfuerzo o de tratamiento natural De autocuidado. Ujú. o toda una vida de tomar medicina de la normal? ¿Qué prefiere usted? Sí, de hecho, hablando sobre eso, de generar, como decir, este tipo de hábito de, no sé, a tal hora debo tomar medicina por un año o tal tanto tiempo, hay otra parte sobre eso, de cortar lo que nos hace caer en eso, digamos. México, por lo que yo sé, es uno de los países que más refresco consume, porque aquí estamos acostumbrados que la comida, hasta en el desayuno, toma refresco, no vamos a decir marcas porque no nos están dando nada. Em, pero pues se dice el mito mucho de que gracias a esto de que tomamos mucho desde pequeños, que, es que dale soda o algo, Ujú. nos da, pues no sé, azúcar alto, pero los riñones, etcétera, etcétera. Y hay personas que creo que lo más seguro le pasa a usted que cuando sabes que tienes que dejar esto, parece que el mundo se les destruye. Parece que se les baja la presión, se ponen amarillos, solamente solo decirlo. Y a lo mejor solamente no es porque no queramos dejarlo. Solamente es nuestro hábito de que estamos tan acostumbrados a ellos que si un día con ellos simplemente pues parece como si Imposible, ¿no? imposible estar. Sí, aparte hay que darnos cuenta también que la función del azúcar genera mucha dependencia, ¿no? Siempre hay que estar como autocompensándonos, pues porque ya tenemos unos altos niveles de consumo de azúcares y pues
siempre vamos a estar necesitando más, o sea, genera adicción. Otra cosa que yo he notado mucho, no sé si estén ustedes de acuerdo conmigo, y bueno, al igual que la literatura, que diversas actividades que realizamos las personas, la salud o el uso de la medicina tradicional, de la medicina natural, también se aprende en casa, ¿sí? Antes las gentes que vivían por allá en las serranías, en las montañas, que no tenían una clínica, que no había un dispensario médico cerca, que no había ningún hospital, entonces las personas, las más sabias, que siempre por lo general deben ser las personas más antiguas, las más añejas, son las que conocen de ese tipo de remedios que para quitar un dolor, para bajar una inflamación, para un golpe, para, no sé, algún dolor de estómago o algo, pues son como las hierbas cocidas y todo eso, ¿no? Entonces, eso se va heredando o se fue heredando a, a las generaciones futuras, ¿no? Eh, lo que no entiendo de repente es en qué momento se perdió, porque sabemos que todavía hay gente que te recomienda, ah, pues ahorita que dijiste que traes un poco de tos, pues no, miel con limón, ¿ok? Miel de abeja natural con unas gotitas de limón. Pero eso son remedios que a lo mejor los hemos escuchado en nuestra casa, pero no es así como que tengamos como el recetario para todos los males, ¿no? Sin embargo, ¿por qué? Porque ha habido como un quebrantamiento ahí de esas tradiciones que se fueron heredando. Supongo yo que es por el avance de la tecnología, porque muchas generaciones ya no consideran como muy cierto o muy efectivo lo que es la medicina natural y se van más por la ciencia, ¿no? Que claro que sí, la ciencia ha tenido un gran avance en las curaciones tan terribles, por ejemplo, como el cáncer, ¿no? Que ahorita ya ni siquiera te dan las quimioterapias, ya no son inyectadas, ahora son solubles algunas, y que no te dan ningún efecto secundario más que ir apoyando a tu cuerpo para que se regenere. Bueno, eh, hay un momento pues en que se quiebra eso, lo repito, en que la gente deja de usar la medicina tradicional. Las causas, repito, puede ser la pérdida de conocimientos, porque muchos ancestros ya no nos comunicaron para qué era bueno esto, para qué son buenas las hojas de la bugambilia, de eso, del otro. Yo me acuerdo que, por ejemplo, cuando yo era niña, que yo vivía en una sierra allá en Baja California Sur, había unos campos grandísimos de damiana y era lo que mi mamá nos daba en la noche, o sea, vayan a cortar damiana y nos hacían unos ponches de damiana, de té de damiana, le echaban un chorrito de lechera y bueno, nos hacían un ponche calentito con eso, ¿no? Y eso era lo que nos daban con un pan o con, pues, sí, pan artesanal que hacía mi mamá. Entonces, el orégano también, vayan a cortar orégano para echar a la comida. O sea, todo estaba en el monte, todo estaba así en el campo, ¿no? Y nos mandaban a cortar, a veces traíamos damiana en lugar de orégano y nos confundíamos. Pero bueno, el caso es de que usted, ¿a qué le atribuye esa pérdida de las herencias tradicionales, orales que hay de estos saberes comunitarios? Pues varios factores, ¿verdad? Culturales, el hecho de la conquista española, bueno, que en ese tiempo pues no era España, ¿no? El Reino de Castilla, pero bueno, lo que tenemos como España hoy en día, Sí. pues obviamente ya hubo una mezcla, ¿no? De culturas. Los españoles tenían otra visión, otra forma de tratar las enfermedades. A lo largo de los años, al menos de lo que yo tengo uso de razón, de niño, había aspectos incluso peyorativos hacia la medicina tradicional. Aquí viene a mi memoria una anécdota de una persona, de un paciente,
que es una, obviamente, pues ahí está la secrecía, ¿no? De las personas que atiendo, pero es una persona de los más ricos de aquí de la colonia Lázaro Cárdenas. Y fue conmigo y ya le expliqué, tenía un problema y ya le dije, mire esto, lo otro. Y pues yo siempre trato el tema de la prevención. O sea, sí es importante saber qué tiene la persona, pero la prevención. No, mire, si ya no quiere volver a enfermarse, pues hay que hacer esto, ¿verdad? Yo insisto mucho en eso, hasta el cansancio. Y hay gente que no le gusta ya ir conmigo porque no le gusta eso. Y no me importa porque yo no lo hago por dinero. Obviamente necesito un recurso para subsistir, pero principalmente mi pasión me mueve es La prevención. yo le decía a otra vez maestra que me defino como un promotor de la salud, pues así Ujú. quiero ser como recordado, ¿no? Un promotor de la salud, Claro. en toda la extensión de la palabra, la Ujú. salud, ¿no? Luego hablamos de la Ujú. definición de lo que Sí. eso significa. Ujú. Entonces, bueno, ese señor que me decía, entonces, y me decía, ¿qué debo comer entonces? En cuanto a alimentos, ¿no? Ujú. Porque luego, como decía Carlos, luego los alimentos y se me cae el mundo, ¿y qué debo comer? Ujú. Ajá. Y ya le dije, frijolitos, arroz y no sé qué. Dice, entonces usted me está diciendo que yo coma como pobre. Eso. Y nos empezamos a reír, ¿no? Qué poderoso. Y ahí contesta su pregunta, ¿no? Ajá. Parte, porque ese es el detalle, que venimos arrastrando patrones de conducta culturales, ideológicos, sociales, donde si yo como frijolitos me van a tachar de miserable, de pobre, cuando es lo sano. Claro. Es decir, si yo como mis tortillitas con un poco de salsita, yo me acuerdo que de niño comía tortita con sal, Ujú. allá la llamaban las picaditas, las machucaditas, en fin, los alaches, las verduras que se dan en el campo, ¿no? Ujú. Cosas del campo. Y entonces, o sea, y la medicina es lo mismo, se ha visto como peyorativo, me duele el estómago eso, pues usa X planta, Ujú. ¿no? Allá en la zona donde yo soy, en la zona mixteca, se usa mucho el marrubio Ujú. o la hierba maestra, bueno, allá le llaman hierba maestra, ¿no? Que es el Ujú. ajenjo. Ujú. Muy bueno para, Ujú. Incluso para las bilis se dice, ¿no? Sí. Niño berrinchudo, Ah. hierba maestra, ¿no? Para las señoras Tragos de hierba berrinchudas. maestra. En las mañanas, hierba maestra, ¿no? Ajá. Al niño berrinchudo, la niña, hierba maestra y toma, Que no es lo mismo que la hierba santa, ¿no? Es otra, sí, Es otra. Su nombre correcto es ajenjo, es el Ujú. ajenjo. Ujú. Entonces, se ha perdido, creo yo, parte por muchos factores, y una de ellas es, pues, culturales, sociales, de status quo, digamos, ¿no? Ujú. Donde si soy rico, pues yo me tomo una aspirina, yo me tomo un antibiótico y no voy a andar tomando esas tonterías, ¿no? De las hierbas, por ejemplo, ¿no? Ujú. Porque así se le dice peyorativamente hierbas, ¿no? Ujú. Entonces yo prefiero tomar un antibiótico de última generación, ¿no? Ujú. Ahora medicamentos modernos, un inmunoregulador, una inmunoterapia, Ujú. y no X planta, ¿no? Ujú. Ujú. Entonces considero que principales factores, eh, pues son varios, pero insisto, creo que ha afectado mucho en lo ideológico, social, el que la medicina tradicional, si se usa, es para los pobres. Ujú. Creo yo que todavía persiste, pues eso, ¿no? Sí, y de hecho tiene usted toda la razón en este caso, porque es como cuestión de decir, para algún remedio, normalmente nosotros asociamos como que, es que no tiene para la pastilla, es que no es esto, pero normalmente tenemos la solución enfrente tan sencillamente de algo generacional o simplemente algo que nosotros ya no lo vemos de la misma manera, que lo podemos nosotros ver como algo obsoleto, ¿sabes? Como que yo hubo un tiempo en mi juventud que cuando a mí me recetaban, no sé, mi mamá pues fue farmacéutica y pues yo pensaba mucho de que si a mí me pasa algo, tiene medicina. Tenía su cajita llena de medicina de todo, como típica cajita de galletas que nosotros queríamos y abríamos y era puros hilos, pero en mi casa eran medicinas. Ujú. Y las abría a veces no había nada. Y mi mamá me daba algo tan sencillo como té que funcionaba. Funcionaba para cualquier todo tipo de casos. Montaba algo en el pecho y simplemente funcionaba. Ujú. En el caso, lo que a mí me gustaría preguntarle, ¿cuál ha sido su mayor satisfacción como naturópata? Pues sigue siendo mi satisfacción, lo que les decía Carlos, que yo insisto mucho, creo que yo lo temo, tal vez me estoy adjudicando. He hecho algunos enseñanzas en el budismo y ahí se habla del propósito de vida. Ujú. Entonces tal vez soy pretencioso con eso, pero lo quiero tomar como mi misión de vida, ¿no? Mi propósito de vida, promover la prevención, porque eso sería una de las grandes formas, ¿no? De prevenir enfermedades. Miren, todos nos vamos a morir, porque la gente cuando no queremos hacer cambios dice, no, pues vamos a morirnos. Claro, nadie tiene la vida comprada, nadie es inmortal, ¿no? A pesar de que se han hecho bases en la ciencia y medicamentos, en fin. Pero yo platico con la gente, es muy diferente
Si una persona, por ejemplo, le da diabetes, hipertensión, problemas de la tiroides, del corazón, en fin, yo le llamo a la gente, no, nuestro carro, nuestro vehículo se va desgastando, le van acabando las llantas, las bujías se van quemando, en fin, Los asientos, pistones. exactamente, ¿no? El radiador Sí. ya se calienta el carro, en fin. Ajá. Entonces, es muy diferente. eh, una persona, he visto personas diabéticas, por ejemplo, que van quedando ciegas, porque la diabetes afecta muchos órganos, todo el Ujú. sistema. Principalmente afecta la circulación y la circulación va afectando todos los órganos Ujú, y sistemas del exacto. cuerpo. Entonces la gente va quedando ciega, que el glaucoma diabético, que la retinopatía, que la neuropatía diabética, que la enfermedades circulatorias periféricas, es decir, trombosis venosa profunda, en fin, va dañando el cuerpo. Entonces al Ujú. final la persona que ya es la úlcera, ¿no? La Ujú. famosa úlcera Sí. diabética. Diabetes. El pie diabético, ¿no? Ujú. Que un moretón, una Cualquier gangrena. golpe, cualquier Ajá. mayugón, pues ¿Y eso a qué ya. viene? Pues que se tapa la arteria. Entonces, pues Ujú. ya la amputación, la gente ya queda ciega, va perdiendo, ¿no? Calidad de vida, lo que se Claro. llama. Entonces, Ujú. yo le digo a la gente, ¿les gustaría vivir así? 90 años. Digamos que a los 50, 60 quedarán ciegos, ¿les gustaría vivir 20 años más ciego? O con dificultades, o sin un pie, sin una extremidad, pues como se le llama formalmente. Entonces es muy diferente vivir así a vivir lo más sano posible. Y yo, por ejemplo, le comparto a las personas anécdotas. Y yo soy muy apegado a la ciencia, ¿eh? Porque a veces, insisto, al menos la naturopatía es una visión multidisciplinaria, ¿no? Ujú. Que todos los conocimientos posibles, ancestrales de las medicinas de todo el mundo, ¿no? Ujú. Y la ciencia actual. Ujú. Entonces, hay un lugar de las famosas zonas azules, no sé si las han escuchado. Hay en Japón, hay en Chile, en Loma Bonita en Estados Unidos, curiosamente donde es el país donde más obesidad hay, Ujú. seguido de México. Hay un lugar que le llaman Zona Azul. ¿Qué es la Zona Azul? Pues es un lugar, una colonia, digamos un pueblo, donde la gente es muy longeva, Ujú. mínimo 90 años hasta 110. Y yo me pregunto por qué. Yo siempre he sido muy preguntón desde niño, bueno, y cualquier cosa, ¿y por qué? Si esto es blanco, ¿por qué el agua es blanca, no? Si esto, Ujú. ¿por qué? O sea, Sí, claro. para mí todo tiene un porqué, ¿no? Una Ujú. explicación científica, Sí. vamos, ¿no? No ocurrencias. Y ya, investigué, he visto documentales, historia de esas famosas zonas azules, y ahí, pues, indirectamente no lo dicen, pero aplican los conocimientos de la medicina natural, ¿no? Los conocimientos ancestrales, Ujú. que llevan una buena alimentación, hacen ejercicio, no que vayan al gimnasio, pero Pues caminan mucho, caminan, sí, caminan caminan mucho al mucho, aire libre, ¿no? Ujú. comen lo más orgánico posible, Ujú. sin pesticidas, Ujú. casi no hay carros ahí, vehículos, es decir, todo, son muchos factores y al Ujú. final tenemos gente muy longeva Ujú. que tienen 100 años y no tienen diabetes, por ejemplo, Ujú. no están ciegos, no tienen artritis reumatoide, en fin, eso me llama la atención y es lo que le digo a la gente, miren, es que cuando queremos un resultado, llámese lo que sea, Carlos Maestra, yo soy tal vez muy básico, no muy práctico, muy de sentido común. Yo me considero una persona, la verdad, muy como un animalito, ¿no? Muy instintivo, como el olfato, ¿no? Ujú. Este, por ejemplo, si hablamos de un negocio, pues tan simple, ¿no? Si se vende, ¿por qué se vende? ¿No? Por ejemplo, ponemos una tienda de ropa, pues si se vende, cuál es el éxito? El ¿Cuál es la clave éxito, del sí, la éxito, clave. no? Ujú. Sí, Si porque no todo se tiene vende, una razón, ¿cuál es la ¿verdad? clave del éxito, verdad? Ujú. Entonces, quiero tener salud, que sería el objetivo en este caso, no sería ganar dinero, quiero tener salud. Pues hay que imitar, ¿no? Ujú. Eso que están poniendo en práctica, lo que hoy se conoce como zonas azules, y que en realidad viene, considero yo, de ese conocimiento ancestral, que Ujú. no lo dicen, pero en realidad sí se aplicaría, ¿no? Que están aplicando la medicina natural, naturopática, o medicina incluso indígena, ¿no? De sus Ujú. propias comunidades. Sí. Ajá. Bien, yo tengo una pregunta. ¿Qué diferencia hay entre la naturopatía y la homeopatía? Sí, la homeopatía, a pesar de que yo desde mi punto de vista considero que la homeopatía en cuanto a medicamentos son de lo más efectivo, porque la forma en cómo se elabora, hay laboratorios certificados Ujú. que elaboran ahora los medicamentos homeopáticos, tienen incluso registro médico. Ujú. Considero que la medicina homeopática es de lo más efectivo, Ujú. porque utiliza los fitoquímicos, lo que son los elementos que de hecho imitan los medicamentos alopáticos, ¿no? Ujú. La parte que hace el efecto terapéutico. Ujú. Ok. Samuel Hahnemann, que fue un médico alemán,
e inventor de la homeopatía, también es una especie de filosofía, ¿no? Donde él decía que lo mismo que te hace daño te puede curar. Entonces él, en la época que él nació, hace más de 200 años, pues en ese tiempo todavía no se hablaba no se conocía lo que hoy se conoce como el sistema inmunitario. Por ejemplo, el asunto de la vacunación, decíamos hace ratito. ¿Cómo funciona la vacuna? Pues se atrapa al bicho, en este caso el reciente coronavirus, se atrapa, se aísla sus componentes, una parte o completo, o sea, se debilita y de ahí se replican o se produce esa sustancia a raíz del mismo coronavirus y ahora se produce la vacuna, ¿no? Entonces, ¿qué hace la vacuna? Pues hacer que se dé el proceso de reconocimiento de nuestro sistema inmunitario, los glóbulos blancos, para que generen anticuerpos, memoria inmunitaria, y cuando nos enfrentemos de verdad a la infección del coronavirus, el sarampión o el bicho que sea, ya no es que no nos enfermemos o no es que no nos contagiemos, porque a veces pensamos que ya no nos contagiamos, no, solamente que tuviéramos una burbuja, no, o sea, sí nos contagiamos, simplemente como ya tengo defensas, puedo estar aquí sentado con 1000 personas llenas de tosiendo coronavirus y todo, pero si yo ya tengo anticuerpos no pasa nada. O sea, que básicamente haces una preparación previa para tu cuerpo, para Ajá. de que, no decir de que exactamente en cuanto nos pongamos, ya yo voy a ver si funciona, ¿no? Pero de acaso que tengas algún contacto te sientas más tranquilo de que sabes qué, pero no tiene una efectividad del 100%, ¿verdad? Sí, hay una cierta margen, ¿no? Entonces, en el caso de la medicina homeopática, es algo parecido, sustancias, porque en la homeopatía se utilizan sustancias que en su estado puro serían venenosas, como el mercurio, el plomo, el oro, ¿no? Que bueno, no es venenoso, pero se utilizan reino vegetal, que los fitoquímicos de las plantas, el reino mineral, pues de los minerales, y el reino animal, que esas tres vertientes me interesaron mucho porque en la medicina natural no se usa todos esos reinos, casi es el reino vegetal y un poco el animal. Y el mineral entonces, muy poquito, ¿no? Entonces, lo que hace la homeopatía, lo que promulga es, los medicamentos son elaborados en base a los signos que se llamarían ahorita en medicina normal, los síntomas y signos, desde los síntomas que puede tener, es decir, a ver, me explico. Si es como el veneno de la serpiente. No sé si saben, pero del mismo veneno de la serpiente se saca el suero. El antiveneno. ¿Cómo le llaman? Antídoto. El antídoto, ¿no? Entonces, del mismo veneno sale el antídoto. Claro, ya se lleva al laboratorio, se procesa, saca lo que se llama un suero, y ahora se administra ese suero, y ese es el mismo medicamento. Entonces, el caso de la homeopatía, la mayoría, no todos, pero sí creo que más un 50% de medicamentos se hacen con sustancias vegetales, minerales, animales, que en su estado puro, de hecho se utilizan venenos en la homeopatía, pero sería eso, ¿no? De que se entiende que un medicamento, por ejemplo, el veneno de cierta serpiente que cause ciertos síntomas, moretones, problemas de la sangre, coágulos, entonces se estudiaron esos síntomas, los anotó Samuel Hahnemann y dijo, no, pues este veneno de tal serpiente causa esto y esto, causa euforia, causa dolor de cabeza, causa esto, todo una anotación de síntomas, ¿no? En realidad él fue muy científico. Sí. Y trató en su manera de hacer una medicina muy científica, en realidad. Que tristemente también es ninguneada, ¿no? También, no, esa medicina no sirve y, en fin, esa es pura agua y es puro azúcar, en fin, ¿no? Entonces lo que él intentó es hacer una medicina científica, tipo sueros, ¿no? En el caso de las medicinas que en su estado puro causan problemas. Pero también se utilizan tinturas o diluciones, por ejemplo, de la valeriana, ¿no? Que en su estado puro, pues, es bueno. En diluciones, pues, tiene otra efectividad terapéutica, ¿no? Sí. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que en sí es una filosofía un poco más, yo lo puedo considerar casi como apegado a la medicina alopática, porque casi no promueve, y es lo que me decepciona de la homeopatía, porque no promueve lo que es la naturopatía, no nos ve como o sea, aparentemente sí nos ve como un todo, pero en realidad no promueve la prevención, no promueve el estilo de vida, la alimentación, el higienismo, o sea, casi no promueve eso. Entonces casi se centra a lo mental, a la parte mental sí se centra mucho en lo mental, los rasgos mentales, ¿no? Digamos, emocionales del paciente, de la persona, de sus síntomas y todo eso, pero más allá no. Entonces, pues pudiera ser. Por eso se dice que el dolor es mental. Porque todos nos vale que las enfermedades son mentales, ¿no? Sí, muy bien, estamos ya a punto de terminar el programa, nos quedan 5 minutitos.
Y bueno, quiero mencionar también, ahorita que dijo la palabra ningunear, esas tradiciones han sido ninguneadas desde tiempos muy remotos, ¿no? Se acuerda que antes, por ejemplo, lo vemos hoy en las películas, a los curanderos, a las personas que, pues, de alguna manera curaban con remedios, pues se les conocía también, le llamaban herejes y le llamaban brujos y hechiceros. Y bueno, hasta hubo por ahí lo que llamamos la Santa Inquisición, que prácticamente a estas personas pues fueron aniquiladas, ¿no? Por las prácticas de lo que es la medicina tradicional o la medicina, ¿cómo le llaman? Medicina natural. Y bueno, mejor se quedaban callados y decían, bueno, yo te puedo ayudar a lo mejor con esa inflamación que traes o ese problema de piel, pero pues mejor no decían nada por también temor a perder la vida, ¿no? Aparte, ya por último, quiero preguntarle también brevemente si cuál fue su primer paciente y qué medicina o qué planta utilizó para eso. Pues mi primer paciente fui yo mismo. Me gusta Ajá. como Samuel Hahnemann, por eso lo Ajá. admiro, porque él experimentó en sí En mismo, sí mismo. ¿no? Ujú. Yo soy muy científico, entonces mi primer paciente fui yo y el primero en sentirme bien fui yo. Ujú. Entonces yo promulgo la idea de que para que yo pueda recomendar algo tengo que Primero probarlo. primero yo. Ujú. Si no lo pruebo yo, me sentiría un fraude yo mismo, ¿no? Ujú. Entonces, mi primer paciente fui yo mismo, probar la medicina natural Ujú. y esa es la primera experiencia y creo que hasta ahorita es buena. Ujú. Y bueno, otra preguntita. Dije que era la última, pero mejor no. ¿Cuál es la planta que más que más propiedades tiene según en su conocimiento? Como yo promuevo mucho lo que es la prevención Ujú. y en gran parte la mayoría de enfermedades desde mi punto de vista es el tema de las infecciones. Ujú. Entonces, una de las plantas que yo le llamo maravillosas, casi milagrosas, que ayuda para infecciones virales, virales, bacterianas, fúngicas, pero sobre todo virales, que es lo que Ujú. más nos ocupa en la humanidad, es la equinacia. Quinasia. La equinacia yo la recomiendo mucho, sería la planta maravillosa, estarla tomando seguido para estar ¿La tenemos en fortaleciendo nuestras San Quintín? defensas. Tristemente no. No. En estado natural no, Ujú. digo, pero se puede encontrar muy fácilmente en lugares, ¿no? Donde Ujú. se vende. Entonces es una Ujú. planta muy conocida. Muy conocida. Ajá. Muy bien, pues Carlos, estamos llegando ya a la recta final ya del programa. Muchísimas gracias, Carlos, por acompañarme esta tarde. Te espero también el próximo miércoles para seguir conduciendo el noticiero cultural. Y Melchor, pues un agradecimiento muy, muy profundo por haber estado aquí en esta tarde con nosotros, por habernos compartido también su conocimiento acerca de lo que es la medicina natural. Muchas gracias y también a las personas que nos estuvieron sintonizando. Muchísimas gracias. Esto fue el Noticiero Cultural. Nos encontramos el próximo miércoles. Muchas gracias, maestra Carlos, a la radio La Voz del Valle. Gracias al licenciado Eric, director de la radio. Y fue un gusto estar con ustedes. Claro que sí. Y a Gonzalo también por operarnos. Muchas gracias. Muchas gracias.